Pues la invitación fue, creo, a finales de mayo de 2024, que recibo, ya justo estaba preparando un viaje ¿no? Un viaje de vacaciones por Extremadura y justo pues una semana antes de salir me llama eh, José Iglesias García Arenal de Plataforma Mal para invitarme al proyecto. Entonces fue como, bueno, qué casualidad, ¿no? Yo creo bastante en estas casualidades. Entonces, como que ahí sale la invitación. Yo ya conocía el proyecto. A partir de, bueno, ya había estado siguiéndolo, pero lo conocí el proyecto a partir de la experiencia francesa originaria de Nouveau Commandateur, que tenía una muy buena amiga, Valérie Cudel, que llevaba mucho tiempo haciéndolo en el contexto francés. Entonces, es algo que llevaba siguiendo desde hace mucho tiempo, ese tipo de invitación, de esa idea de cómo la ciudadanía podía articular un encargo de arte, ¿no? En contextos diferentes a los habituales. Y entonces era algo como que siempre había valorado mucho. Y entonces recibir la invitación pues fue como pues una gran sorpresa y además no sé, un contexto que me parecía como muy interesante. El aterrizaje aquí, pues eso, la semana siguiente ya me abrió como un universo, un paisaje, a un territorio que, bueno, que luego se fue afianzando con siguientes visitas y a la siguiente visita fue cuando realmente conocí a los comitentes, este grupo que ya estaba formado, que llevaba mucho tiempo trabajando ya bajo el paraguas de non plus ultra, ¿no? Para pensar pues, el territorio de otra manera, ¿no? Y que llevaban ya mucho tiempo, pues eso, estos llevan como 2 años, ¿no? Creo, pensando en el territorio y en qué tipo de encargo hacer. Me llegó el encargo y lo tengo por aquí. Creo que lo voy a leer para ver qué tipo de encargo era. Y creo que es interesante porque creo que encajaba bastante en la práctica que yo llevaba desarrollando, ¿no? Alrededor de la logística, la distribución, pues manejar esos imaginarios de otra manera, ¿no? El encargo decía así, ¿no? O sea, el artista debía entender el espacio público como lugar en transformación y disputa, analizar modos de producción del territorio, procesos de distribución, conexión y articulación, tanto de personas como de mercancías, abordar la sequía como problema ecológico y metáfora de la dificultad de hablar de esta tierra, dejar una huella en la percepción del territorio, intervenir en los relatos y mitologías locales atendiendo a su maleabilidad, integrar un proceso performativo con el grupo de comitentes y comunidades locales y mantener el humor y la alegría como estrategias para hablar de un territorio dañado, generando la comunidad. Bueno, esto fue como dije, bueno, pues yo creo que engloba la performatividad, el renovar imaginarios, el acercarse a un lugar, lo locativo, ¿no? Creo que encajaba bastante en la práctica que llevaba haciendo y en los últimos proyectos que estaba llevando a cabo también el territorio alrededor del lugar donde vivo actualmente, ¿no? Entonces, pues yo creo que encajaba bastante y creo que ahí pues, hicimos match. Ahí. Durante mucho tiempo yo he tenido ese interés por el cómic, por las publicaciones de artista, digamos como desde el inicio de mi práctica artística, ya como trabajando en librerías especializadas de arte, como metiéndome en proyectos editoriales, o digamos, eso siempre lo he tenido. Durante un tiempo empiezo a estar como bastante obsesionado en cómo se mueve el libro, cómo se mueve el cómic, cómo se mueve digamos, lo publicado y qué espacio abarca. Ese movimiento me ha interesado mucho. Yo en el momento en que empiezo a hacer publicaciones y cómics vinculados a territorios específicos, he estado siempre muy interesado en la distribución. Y dentro de mi particular interés dentro de la distribución, yo siempre he estado muy interesado en la disidencia, ¿no? La disidencia cómo se expresa a partir pues, del cómic, por ejemplo, y cómo esa disidencia se ha movido. Conforme se movía una revista o un cómic, había un conocimiento que se iba extendiendo por el mundo, ¿no? He hecho como varios trabajos pues, alrededor del cómic italiano, cómo llega a Latinoamérica, por ejemplo, o, bueno, o metiéndome en subculturas concretas del mundo del cómic, ¿no? Y cómo se mueven, cómo generan comunidad, contra públicos, eso siempre me interesa mucho. Creo que hay un momento clave que es después de haber participado en el pabellón español en la Bienal de Venecia 2015, decido hacer un cierto giro a esa producción y empezar a fijarme en lo que es la logística computacional como lugar de intervención dentro de una genealogía que yo considero que ya forma parte de lo que yo estaba haciendo anteriormente,
que llamaría logística rara, logística queer, logística trans, logística marica, que es un espacio de enrarecimiento del sistema del movimiento de mercancías y personas, bajo el nombre de distribución perturbadora. Empiezo a investigar todas estas cosas de una manera muy situada y vinculándolo tanto a el análisis de la logística contemporánea que está pasando en un momento que es algo tan importante, como a la vez, intentando establecer o dibujar algo como una genealogía de la historia de lo que sería el arte de distribución, que existe y yo apunto a que es una genealogía en su origen queer. El cómic es un cómic autoeditado por El Chorrillo, imprenta El Chorrillo, ayer, octubre de 2025, y es un cómic que reproduce, pues es en blanco, rojo y negro, y reproduce pues todo el imaginario que se ha ido volcando. Y es ahí lo que comentaba antes, como es el cómic, es la base a todas las posteriores intervenciones en el territorio. Un momento inicial del cómic y luego un segundo momento de esa aplicación al territorio. Esa aplicación al territorio lo que hacía era extraer del cómic esos lugares que ya habíamos seleccionado y a partir de unas... Claro, hay varias narrativas, hay la narrativa general, pero luego hay las subnarrativas que exploran momentos muy concretos, que puede ser pues que hubiera esa voluntad de que ya hubiera una impresora en el lugar que no funcionara, pero la idea de repararla o de invertir en tener una nueva impresora, a partir de ahí como un eco, esa resonancia de rojo, negro y blanco, que es lo que podía emitir esa impresora, empezó a volcarse en el territorio esas diferentes intervenciones. Vi una revista, la revista comercial de Zafra, que se llama El Mensajero, ¿no? Ver que no solo es una revista expandida, que eso es algo que no es muy común ver y es un caso extraño, y yo entiendo que la gente de Zafra no lo vea desde esa perspectiva, pero El Mensajero es una publicación expandida, funciona en formato mensual que se distribuye por toda la ciudad, por los comercios y buzoneo a través de 5.000 ejemplares, lo cual es algo que se infiltra en la ciudad de una manera muy concreta, pero luego el centro de Zafra está cubierta de anuncios que gestiona la propia revista. Esta revista que llega a todos lados, se lea o no se lea, pero que luego toda la ciudad está cubierta de un sistema de publicidad generado por la propia revista, por sus anunciantes, que digamos como es una ampliación de la propia revista. Y claro, por supuesto el logo que era en rojo, blanco y negro. Todo eso, pues de repente me parece, es algo importante, vamos a hacer algo ahí y es la idea de hacer un inserto, ¿no? Y hicimos ese inserto porque sabíamos que era algo importante para mover la presentación de la intervención y sabíamos que coincidiendo con la Feria Internacional de Ganadería de Zafra, pues era una manera de llegar al máximo de gente. Este inserto ya era como el primer capítulo del cómic. Una visita a fuentes, en esa búsqueda del espacio, del lugar donde se manifiesta la sequía, no solo el paisaje, sino esas fuentes que ya han dejado de funcionar, esas fuentes de las que ya no surge, se brota agua, pues de repente visitar muchos caños, visitar muchos pilares, visitar todo ese paisaje hídrico, ¿no? de la comarca y de la región. Y descubrí en un momento dado, a partir de un comentario de Juan, uno de los comitentes, de que en un polígono, del polígono de Zafra en concreto, polígono de Los Caños, había un abrevadero totalmente abandonado, ¿no? Entonces fuimos a verlo y ese día estaba repleto de agua, ¿no? Era algo como un abrevadero abandonado que formaba parte de los recorridos de las vías pecuarias que conectaban, pues, no sé, los Santos Maimuna, por ejemplo, con Zafra, ¿no? y el movimiento de todo pues eso, ¿no? del ganado, de los animales. Y esa extrañeza de algo abandonado ahí, y empezar a investigar y descubrir, pues nada, algo tan literal, tan obvio como que el polígono se llamaba Los Caños. Y se llamaba Los Caños y cada calle del polígono tenía nombre de un ¿cómo se llama ahora? ¿Cómo sale ahora? De un afluente del Guadiana. Entonces, claro, calle Matachel, calle Bodión, todas esas calles
el entramado de todo el polígono, en el fondo, era una visión alucinada de la cuenca hídrica del Guadiana. Entonces, me pareció no solo eso, sino que además descubrimos, estoy citando que en la página, digamos, en la web de Wikiloc, buscando, pues eso, buscando alrededor del polígono, había una localización que ponía al lado de una nave industrial la Madre del Agua. La Madre del Agua es un referente que se utiliza en la región para hablar como de manantiales, ¿no? Pero sabíamos que ya teníamos esa referencia en Los Santos, de que había existido un lugar llamado la Madre del Agua, pero luego descubrir otro con el mismo nombre, que justo en medio del polígono, ir a la localización y descubrir que estaba totalmente tapado por cemento el lugar, nos hizo pensar en cómo las cosas desaparecen, la civilización crece y tapa cosas, ¿no? Y bueno, investigando más sí que descubrimos que la Madre del Agua pues, correspondía a un antiguo manantial, que era a la vez un yacimiento calcolítico y que estaba preservado, pero muy recientemente se había descubierto eso. Pues toda esa concatenación de historia, nuevo paisaje y luego el abandono de un abrevadero en el mismo lugar, pues nada, fue lo que generó la primera historia, que es la que salía en El Mensajero, y fue la que se exploraba. El otro lugar importante, por supuesto, porque pasé mucho tiempo allí y es donde está situado, digamos, la gran parte de los comitentes, es Los Santos de Maimona. Los Santos de Maimona, descubrir que es un gran, es un espacio muy, Los Santos de Maimona es un lugar muy especial donde se junta bueno, es un lugar que en un pasado que tiene que ver en el sentido con la explotación, digamos, la explotación de la montaña, de la cantera, y luego de la instalación de una fábrica de cemento, que durante mucho tiempo estuvo funcionando y que proveyó de cemento Portland para la construcción y la elaboración de pues, los pueblos de colonización del Plan Badajoz, ¿no? De toda esta infraestructura hídrica bueno, que se desarrolló durante ese periodo. Cierra la fábrica, pero deja un pozo muy fuerte. Ese pozo que es por un lado, de una manera extraña, para mí es importante destacar que Los Santos de Maimona es un gran lugar donde se ha dado esto que denominamos construcciones espontáneas hechas por gente que no son artistas, pero que han decidido dar forma a su creatividad porque han querido. Tenemos el ejemplo del Capricho de Cotrina, pero más en esa exploración descubrimos otras esculturas margivegantes, es el término que se utiliza para definir este tipo de construcciones, como el Museo Atlético de Caringa, que también podría entenderse como un museo de la bañilería, o el mural del Paraca. Todo en una zona muy concreta, que es el barrio de la Cortapisa, y descubrir que se genera toda esa creatividad extraña en el territorio, basada en el cemento, en gente que había sido marmolera, albañiles, gente que había migrado también, ¿no? Que luego vuelve y se jubila y empieza a hacer estas cosas, me parece como algo muy potente. A la vez, el cementoceno, la fábrica de cemento a la que deja de estar, reproduce algo que se ha dado en muchos lugares, como la fábrica como lugar nuevo de la cultura, ¿no? Se intenta reconducir esos espacios como en espacios de que la cultura, los artistas le dan una nueva forma, un nuevo significado, ¿no? Ahí aparece en un momento dado, también funciona, aterriza un dinero concreto allí, aparece pues la fábrica de toda la vida, aparecen iniciativas que a veces tampoco tienen que ver con el dinero, sino por casualidades extrañas. En su momento aparece la compañía de teatro Guirigay, un lugar donde ¿cómo lo diríamos? Esa fuente de cemento ya no está ahí, en cierta manera, pero ha dado luz a otras, ¿no? O ha dejado un pozo extraño que emerge bajo formas extraordinarias de cemento, creatividad, arquitectura, esculturas extrañas, y por otro lado, pues iniciativas culturales que no tienen lugar en otro lugar alrededor, ¿no? Y se dan especialmente allí. Plataforma MAL, la editorial Maldita Cultura, aparece UHT, este grupo UTS, ¿no? Unión de Hormonas Tontas. Entonces eso me pareció, como juntar eso me parecía interesante, ya como espacio de energías, ¿no? Que pueden tener que ver con el cemento o con la cantera, el movimiento de tierra de la cantera, o con lo que hay debajo, con los acuíferos, con el agua que mueve pulsiones y mueve ganas de hacer cosas, ¿no?
Eh, Luego, otro lugar muy importante de la investigación ha sido Llera, porque otra de las comitentes, María, era de allí y ha aportado mucha información sobre un lugar muy especial en el sentido de vinculando la memoria histórica. En el momento de la Reconquista, cuando en el último reducto musulmán en la península es en Hornachos. Hornachos en ese momento empiezan a hacerse la vida imposible a los habitantes, los hornacheros de toda la vida que habían sido allí, y entonces empiezan a irse, les ponen impuestos muy altos y empiezan a irse a lugares un poco alejados. Llera es uno de estos lugares. Entonces, como lugar que recoge el exceso o la disidencia o lo que no es admitido en un lugar, Llera me parece es un lugar muy interesante. No solo Llera, sino sus fuentes. Todo este sentido alrededor de como es un lugar muy especial, un lugar pues eso, de acogida, también de resistencia, un lugar muy interesante, también en el sentido de respecto a la represión durante la guerra civil, ¿no? Entonces, como eso, vincular eso, las enseñanzas o el conocimiento que me han transmitido con las fuentes del lugar, visitar esas fuentes que de repente se podían connotar moralmente, ¿no? Hay una fuente, la fuente de arriba, que tiene un caño bueno, un caño malo. Y por otro lado había esa idea de que en Hornachos también visitando había muchas fuentes tapadas, cerradas, por voluntad ya del propio cambio climático que ha llevado a que las fuentes dejen o por la explotación de los acuíferos del entorno o por la mala gestión hídrica, ¿no? De repente, pues esas fuentes no están, a veces a veces se tapan, a veces, pero sí, yo es lo que quiero decir en el cómic, o lo que expreso ahí, es como se tapan esas fuentes, pero luego todo lo que se tapa sale por otro lado, de una manera o de otra, pues a partir de una formación extraña, que puede ser las esculturas margivegantes, o a partir de un chorro descontrolado, cuando has intentado tapar algo, sale de otra manera, o a partir de la rabia, ¿no? Por ejemplo. Y eso vinculado a esa idea del caño bueno, caño malo, que es una idea de moral, de construcción sin moral del territorio, es lo que también vehiculó todo lo que es el cómic, ¿no? que finalmente se produjo. Imprimir y publicar para mí es algo muy cercano también a una fuente o a sabotear un circuito, ¿no? En ese sentido, tú si en una tubería que a lo mejor no pasa por tu casa, la intervienes, a lo mejor ese agua has saboteado, esa agua ya no va a donde tiene que ir, sino va a otro lado. Entonces, eso publicar también es importante, generar cortes en la distribución, en las infraestructuras. Cuando haces esos cortes, estás publicando. Y para mí aquí hemos hecho un corte en el día a día, en un día a día que a lo mejor no provocaba que hubiera nada, hemos hecho un corte en la manera de hacer las cosas y ese corte ha salido un chorro ahí, que es el proyecto, ¿no? También. Luego hay esta intervención muy concreta en una gasolinera que se sitúa en un lugar muy concreto y fue que José, como que me iba llevando de un lado a otro, pues se fijó y dijo, dentro de esta narrativa camionera que va parando en diferentes lugares, que está con esta logística extrañada, pues es un lugar, una gasolinera abandonada y que se sitúa muy cerca de Zafra, en la carretera a Fregenal. Y claro, algo que a mí me gusta es intervenir en narrativas que ya existen para llevarlas a otro lugar. En ese sentido, pues claro, es una gasolina que el logotipo es una gota roja con los brazos abiertos, que no tiene carita, pero los brazos son muy expresivos y es como una mascota muy graciosa. Aquí te habla como, te da la bienvenida. Y también tiene un símbolo de la bandera de las carreras, ¿no? Pero a la vez era una gasolinera que estaba, que es algo que me interesa, que el vinilo había estallado, ¿no? Y que tiene que ver algo que me interesa mucho, es como ciertas imágenes debido al cambio climático están estallando, ¿no? Está al lado de un vivero, el vivero Entre Plantas, que está aquí al lado,
Y es que es en el literal, se llama vivero entre plantas, no porque haya plantas en el vivero, porque realmente esta gasolinera se sitúa en un lugar muy específico, o sea, ya en sí es una planta de distribución, la gasolinera pues eso, de fuel, de combustible, pero es que al lado tenemos una plantación solar, más allá tenemos una planta de fabricación de cemento y más allá tenemos la planta de extracción pues eso, de calcárea, que es la cantera de aquí. Entonces, de repente, se llama Entre Plantas el lugar porque realmente es un lugar estratégico que te habla de extractivismo a lo bestia. Entonces, como vamos, o sea, que aquí había que hacer algo. Entonces, la intervención es articular, o sea, todo lo que sucede ahí, integrar un mural de vinilo, que es el material con que, digamos, la personalidad del lugar, y es un vinilo estallado que te habla de esa gotita articulada, pues intentando hablar de lo que sucede alrededor del lugar, alrededor del extractivismo, del agua, y ese paisaje, ¿no? Un paisaje craquelado. Y eso, bueno, y es una parada que consideraba muy importante de cara pues eso, de todo ese recorrido. Amplificaba, es algo que aparece en el cómic y luego pues generar como un monumento extraño, algo que ya existe, pero resignificarlo de otra manera, ¿no? Parte de esa escalada, de escalar el cómic al entorno, a la realidad, que todavía no se ha efectuado y es algo que se hará en Brovales, que es un poblado de colonización, fabricado, hecho, construido con el cemento de la cementera Aslan, de los Santos de Maimona, y que de cierta manera cierra el círculo. Y ahí es un proyecto que habla también, ¿no? de cierta sequía, otro tipo de sequía, ¿no? Que es, por ejemplo, Brovales ha estado mucho tiempo sin bar, y descubrimos recientemente que habían abierto de nuevo el bar, ¿no? Entonces, vincular esas ciertas sequías que se producen en el territorio, vincularla es un bar que está delante de la carretera, donde no paran de pasar camiones, y ahí vamos a hacer algo que tiene que ver con perder el tiempo, la importancia de perder el tiempo, de no hacer nada y de tomarse algo.